¿Se puede saber qué hace usted aquí? Este no es un refugio. Su presencia molesta a nuestra clientela. La voz de Ricardo, el gerente de la lujosa tienda El Faro, era un látigo de hielo. Su rostro, impecable y arrogante, se contrajo en una mueca de asco al ver al anciano de ropas raídas. En su mente solo bullía un pensamiento malicioso: expulsar a aquella mancha humana de su perfecto y opulento mundo. Arturo, el anciano, simplemente levantó la vista y en la calma de sus ojos se reflejó el desprecio venenoso del gerente. No se movió. Soportó la humillación pública con una dignidad que desconcertó a Ricardo. Lo que el gerente no podía imaginar era que su cruel juicio era el principio de su propio fin. Aquel hombre no era un mendigo, era el juez silencioso de su destino, y la prueba acababa de comenzar. Si crees que la verdadera riqueza se esconde en el corazón y no en el bolsillo, no te muevas para descubrir la impactante verdad que está a punto de ser revelada. Dale a me gusta y comenta qué harías en esta situación. El veneno de las palabras de Ricardo se clavó en el corazón de Arturo, no como una herida nueva, sino como sal sobre una cicatriz antigua. Por un instante, el lujo de la tienda se desvaneció y vio el rostro de su hermano, lleno de sueños. Sintió el peso de una promesa rota, no por él, sino por un mundo que había olvidado el valor del alma, un mundo que ahora lo miraba con desprecio. Pensó en su esposa, en las facturas médicas que se acumulaban y en por qué había venido, para asegurarse de que el legado de su hermano seguía vivo. Oculto tras una columna de mármol, un hombre de traje elegante observaba la escena, no con la curiosidad de un cliente, sino con la atención calculadora de quien conoce las reglas del juego y espera el movimiento final. El veneno de las palabras de Ricardo se clavó en el corazón de Arturo, no como una herida nueva, sino como sal sobre una cicatriz antigua. Por un instante, el lujo de la tienda se desvaneció y vio el rostro de su hermano, lleno de sueños. Sintió el peso de una promesa rota, no por él, sino por un mundo que había olvidado el valor del alma, un mundo que ahora lo miraba con desprecio. Pensó en su esposa, en las facturas médicas que se acumulaban y en por qué había venido, para asegurarse de que el legado de su hermano seguía vivo. Oculto tras una columna de mármol, un hombre de traje elegante observaba la escena, no con la curiosidad de un cliente, sino con la atención calculadora de quien conoce las reglas del juego y espera el movimiento final. Ricardo, por su parte, saboreaba su pequeño triunfo. En su mente retorcida, la sumisión silenciosa del anciano era una confirmación de su propio poder. Lo veía no como a un ser humano, sino como a una plaga, una mancha que debía ser erradicada para mantener la pureza de su santuario de lujo. Un pensamiento cruel y afilado se formó en su mente. No bastaba con expulsarlo, debía humillarlo de tal forma que jamás se atreviera a volver. Quería que el recuerdo de esta tarde fuera una cicatriz en el alma del viejo, una marca de su autoridad indiscutible. La arrogancia era un veneno dulce para Ricardo, y en ese momento estaba embriagado por su propio poder, ciego al abismo que se abría a sus pies. Arturo sintió la oleada de malicia que emanaba del gerente, pero no flaqueó. Su decisión estaba tomada. No se iría, no por orgullo, sino por deber. El recuerdo de su hermano Miguel, cuyo retrato sonriente colgaba en la sala de juntas a la que Ricardo nunca le había prestado atención, le dio una fuerza inquebrantable. «Este lugar es tanto mío como tuyo, muchacho», pensó Arturo, «aunque tú no lo sepas». Decidió quedarse y observar, permitir que la crueldad de Ricardo se manifestara en toda su plenitud. Sería un testigo silencioso del alma corrupta que ahora dirigía el sueño de su vida. Aquella decisión, tomada en el corazón de la tormenta, no era un acto de desafío, sino de juicio. El juego, sin que Ricardo lo supiera, acababa de cambiar sus reglas, y Arturo se había convertido en el juez. Lo que nadie allí imaginaba era que el destino de todos los presentes estaba a punto de ser reescrito por la elección de un hombre al que consideraban un don nadie. Justo en ese momento, la tensión se rompió por un sonido agudo y desesperado.
Una niña pequeña, de no más de 4 años, se había soltado de la mano de su madre y, fascinada por una torre de frascos de perfume de cristal, había tropezado, haciendo que toda la estructura se tambaleara peligrosamente. La madre ahogó un grito de pánico, corriendo hacia ella. El llanto asustado de la niña llenó el silencio cargado de la tienda. Para cualquier persona con un mínimo de empatía, era una escena de angustia familiar. Pero para Ricardo, era una profanación. Vio la posible pérdida de mercancía valorada en miles de euros y, peor aún, la intrusión de un desorden ruidoso y plebeyo en su atmósfera de serena opulencia. Una ira fría y calculadora se apoderó de él. Esta era la oportunidad perfecta para reafirmar su control de una manera brutal y ejemplar. La reacción del gerente fue instantánea y despiadada. Con pasos rápidos y autoritarios, se interpuso entre la madre y la niña, ignorando por completo las lágrimas de la pequeña. Su voz, ahora un siseo venenoso, se dirigió a la mujer. ¿No puede controlar a su hija? ¿Cree que esto es un parque de juegos? Su negligencia podría habernos costado una fortuna. No había ni una pizca de preocupación por la niña, solo un desprecio helado por la inconveniencia que representaban. Se giró hacia un guardia de seguridad cercano y le espetó: «Vigile a estas dos, y si tocan algo más, llame a la policía. No toleraremos este tipo de comportamiento». En su mente, no eran una clienta y su hija, sino vándalos en potencia, una amenaza para la perfección que él se esforzaba por mantener. La humillación pública de la madre fue total, dejándola paralizada de vergüenza y miedo, mientras intentaba consolar a su hija temblorosa. Mientras el veneno de Ricardo llenaba el aire, Arturo actuó. Ignorando por completo la figura amenazante del gerente, se movió con una lentitud deliberada hacia la niña que lloraba. Sus rodillas crujieron al agacharse, poniéndose a su altura. La gente observaba, conteniendo la respiración. En los ojos de Arturo no había juicio, solo una compasión pura y profunda. Metió una mano en su bolsillo raído y sacó un pequeño pájaro de madera, tallado a mano, con las alas ligeramente desgastadas por el paso del tiempo. Era un objeto simple, casi infantil, pero hecho con un amor evidente. Se lo ofreció a la niña con una sonrisa que arrugó las comisuras de sus ojos. «Los pajaritos no lloran cuando se asustan», susurró con una voz suave como el terciopelo. «Cantan para ser valientes». La niña, hipnotizada por el objeto y la bondad en la voz del anciano, dejó de llorar y tomó el pájaro con sus deditos. Aquel simple gesto de humanidad fue un faro de luz en la oscuridad creada por Ricardo. La madre de la niña, que había observado la escena con el corazón en un puño, sintió una oleada de gratitud tan abrumadora que las lágrimas brotaron de sus ojos. Miró a Arturo, a este hombre de aspecto humilde que había mostrado más decencia y bondad en un minuto que el impecable gerente en toda su vida. «Gracias», susurró, su voz quebrada por la emoción. «Muchísimas gracias, señor». Se agachó y abrazó a su hija, que ahora examinaba el pajarito de madera con curiosidad. La mirada que dirigió a Ricardo, sin embargo, estaba cargada de un desprecio silencioso pero profundo. Varios clientes cercanos, que habían sido testigos de todo, murmuraron entre ellos, y las miradas que antes eran de indiferencia hacia Arturo se transformaron en respeto, mientras que las dirigidas a Ricardo se llenaron de una aversión palpable. La atmósfera de la tienda había cambiado. Ya no era un templo de lujo, sino un tribunal donde el carácter de un hombre estaba siendo juzgado por todos. Para Ricardo, este acto de bondad fue la afrenta definitiva. No lo vio como compasión, sino como una insurrección calculada. En su mente paranoica, el mendigo estaba orquestando un motín silencioso, usando a una niña y a su madre para socavar su autoridad y poner a los demás clientes en su contra. La rabia, antes fría, ahora hervía en sus venas como lava. La calma del anciano, su dignidad inquebrantable, era un espejo que reflejaba su propia fealdad y no podía soportarlo. Tenía que aplastarlo, que borrar esa sonrisa serena de su rostro y demostrar a todos quién mandaba. Su juicio se nubló por completo,
Su ego herido exigía una represalia inmediata y devastadora. Aquel era el error que sellaría su destino. No se dio cuenta de que cada paso que daba para reafirmar su poder, en realidad, lo estaba despojando de él frente a un jurado silencioso. «¡Se acabó!», rugió Ricardo, su voz resonando con una furia descontrolada que hizo que varios clientes se sobresaltaran. Se plantó frente a Arturo, que seguía arrodillado junto a la niña. No solo se niega a irse, sino que ahora monta este circo patético para llamar la atención. Esto es una tienda de lujo, no un asilo de caridad. Su dedo tembloroso apuntaba al anciano, su rostro una máscara de desprecio. «Seguridad. Quiero a este hombre fuera de mi vista ahora mismo. Sáquenlo a la fuerza si es necesario». Luego, su mirada venenosa se clavó en la madre y la niña. «Y ustedes dos, fuera también. Tienen prohibida la entrada a cualquier tienda de El Faro de por vida». La crueldad de la orden era desproporcionada, un abuso de poder tan flagrante que un silencio sepulcral cayó sobre la tienda. Todos los ojos estaban fijos en él, no con admiración por su autoridad, sino con horror ante su tiranía. Fue entonces cuando una voz clara y firme cortó la tensión. «Señor Ricardo, por favor, deténgase». Era Laura, una joven empleada que había estado observando todo desde detrás de un mostrador, con el corazón encogido de indignación. Era nueva, apenas llevaba unos meses, y sabía que desafiar al gerente era un suicidio profesional. Pero había algo en la dignidad del anciano y en la crueldad de su jefe que le impedía quedarse callada. En su mente, recordó por qué había aceptado este trabajo, no solo por el sueldo, sino porque creía en el lema original de la empresa, ese que había leído en el manual de bienvenida. La dignidad no tiene precio. Ver cómo Ricardo pisoteaba ese principio fundamental fue más de lo que podía soportar. Dio un paso al frente, su cuerpo temblando ligeramente, pero su resolución firme como una roca. Laura se acercó, interponiéndose simbólicamente entre Ricardo y Arturo. El caballero no ha hecho nada malo, solo ha ayudado a calmar a una niña asustada. Eso es lo que cualquiera de nosotros debería haber hecho. Luego, en un acto de compasión que selló su destino a los ojos de su jefe, sacó una pequeña botella de agua de su bolso y se la ofreció a Arturo. «Tome, señor. Debe de estar sediento». Ricardo la miró como si le hubiera escupido en la cara. La traición, la insubordinación pública, era la máxima humillación. Su rostro se congestionó de ira y una sonrisa torcida y cruel se dibujó en sus labios. «Ah, la pequeña defensora de los pobres. ¿Se atreve a cuestionar mis órdenes? ¿Usted?». El desprecio en su voz era palpable, y Laura sintió un escalofrío, pero no retrocedió. Sabía que había cruzado un punto de no retorno. La venganza de Ricardo fue tan rápida como brutal. «¡Está despedida!», gritó, saboreando cada sílaba. «Recoja sus cosas y lárguese de mi tienda ahora mismo. No quiero volver a ver su cara por aquí. ¡Incompetente!». Despidió a Laura allí mismo, frente a todos los clientes y sus compañeros, un sacrificio público para reafirmar su poder absoluto. En su mente, había aplastado la rebelión y restaurado el orden. Creía que con este acto de crueldad final, todos entenderían quién mandaba, pero lo que realmente había hecho era firmar su propia sentencia de muerte. Aquella demostración de tiranía fue la pieza final que el hombre del traje elegante, oculto tras la columna, necesitaba para completar su informe. El juego no estaba comenzando. Estaba a punto de terminar de la forma más espectacular posible. El hombre elegante guardó su teléfono con un movimiento suave y discreto. Había visto todo. La humillación inicial, el acto de bondad de Arturo, la crueldad desmedida de Ricardo y el valiente desafío de Laura. Como director de operaciones de toda la cadena El Faro y sobrino del difunto cofundador Miguel Vega, había sido enviado por el propio Arturo para evaluar la situación de forma anónima. La llamada que acababa de hacer no era a seguridad, sino al jefe de recursos humanos y al abogado principal de la compañía. Les había dado una sola instrucción: preparen los papeles de despido para Ricardo Jiménez y un contrato de promoción para Laura, la nueva gerente.
y esperen mi señal. El observador silencioso estaba a punto de convertirse en el ejecutor y el escenario estaba listo para el acto final. La humillación de Laura fue la gota que colmó el vaso para Arturo. El dolor que sintió no era por él, sino por aquella joven valiente que había perdido su trabajo por un simple acto de humanidad. Se levantó lentamente, sus articulaciones protestando, pero su figura pareció crecer en estatura y autoridad. La fragilidad había desaparecido de sus ojos, reemplazada por un fuego frío y justiciero. Miró directamente a Ricardo, y por primera vez, el gerente sintió una punzada de algo que no reconocía: el miedo. La voz de Arturo, cuando habló, ya no era la de un anciano cansado, sino la de un patriarca, la de un rey. «Joven», dijo, y el silencio en la tienda era tan profundo que se podía oír el latido de los corazones. «Usted no ha despedido a esta empleada. Usted ha despedido el alma de esta empresa y ha cometido el último error que cometerá dentro de estas paredes». Ricardo, aunque desconcertado por el cambio en el anciano, se aferró a su arrogancia como un náufrago a una tabla. Soltó una carcajada forzada y hueca. «¿Usted? ¿Y quién es usted para decirme lo que he hecho? Un viejo loco y senil. Guardias, he dicho que lo saquen». Los dos guardias de seguridad, que habían permanecido inmóviles durante los últimos minutos, finalmente dieron un paso adelante. Sin embargo, su avance era vacilante, inseguro. Habían visto lo mismo que todos los demás. Habían sentido el cambio en la atmósfera. Algo en la mirada del anciano les decía que tocarlo sería un error catastrófico. La tensión era insoportable, un hilo a punto de romperse. El enfrentamiento final era inminente, y todos los presentes sabían que estaban a punto de presenciar algo que recordarían por el resto de sus vidas. En ese instante de máxima tensión, Arturo no mostró miedo, sino una profunda y resonante tristeza. Su mirada recorrió la tienda, los mostradores de lujo, los techos altos, cada detalle que él y su hermano Miguel habían esbozado en una servilleta de papel 40 años atrás. Recordó la promesa que se hicieron: construir un lugar que no solo vendiera productos, sino que ofreciera belleza, respeto y dignidad a cada persona que cruzara sus puertas. Ricardo no solo había insultado a un hombre, no solo había despedido a una empleada justa, había profanado un sueño, había escupido sobre la tumba de su hermano. Y por eso, la justicia no podía ser una simple reprimenda. Tenía que ser una lección pública, inolvidable y aplastante. Lo que nadie en esa tienda sabía era que la revelación que estaba a punto de producirse no solo cambiaría el destino de un gerente arrogante, sino que restauraría el alma perdida de El Faro. La audacia en la voz del anciano, esa inesperada resonancia de poder, no hizo más que avivar las llamas del odio en el alma de Ricardo. El miedo inicial, esa fugaz punzada de duda, se transformó en una furia volcánica. En su mente retorcida, esto ya no era una simple insubordinación, era una declaración de guerra. Arturo Vega, fuera quien fuese, había osado desafiarlo en su propio reino, y por ello, no bastaba con expulsarlo. Debía ser aniquilado, su dignidad pulverizada hasta convertirla en polvo y esparcirla como una advertencia para cualquiera que se atreviera a cuestionar su autoridad. Un plan diabólico, rápido y letal, comenzó a formarse en su cabeza. No solo lo humillaría, sino que lo marcaría para siempre como un criminal, asegurándose de que ninguna puerta, ni siquiera la de un refugio, volviera a abrirse para él. El gerente sonrió para sus adentros, una sonrisa afilada y cruel. Iba a disfrutar cada segundo de la destrucción que estaba a punto de desatar. Con una sutileza imperceptible para la mayoría, Ricardo hizo un gesto casi invisible con la cabeza a uno de los guardias de seguridad, un hombre corpulento llamado Marcos, conocido por su lealtad ciega y su falta de escrúpulos. Sus miradas se cruzaron por un instante, y un entendimiento tácito y corrupto fluyó entre ellos.
Ricardo desvió su atención hacia un expositor cercano, donde un reloj de oro con incrustaciones de diamantes brillaba bajo los focos, valorado en más de 50.000 euros. Lo señaló discretamente con la barbilla. El mensaje era claro y brutal. «Plántaselo». Marcos asintió levemente, su rostro inexpresivo ocultando la malicia de la orden. Mientras Ricardo creaba una distracción verbal, Marcos se movería como una sombra, deslizando la prueba irrefutable de un crimen inexistente en el bolsillo raído del abrigo de Arturo. Era un plan perfecto en su simpleza y en su crueldad. Una trampa de la que un hombre como Arturo, sin recursos ni credibilidad, jamás podría escapar. Entonces, Ricardo elevó la voz, llenándola de una falsa indignación que resonó en cada rincón de la tienda. «¡Un momento!», gritó, como si acabara de tener una epifanía terrible. Se llevó una mano al mentón, adoptando una pose de profunda preocupación. Ahora todo tiene sentido. Su insistencia en quedarse, su actitud desafiante. Se giró lentamente, su mirada recorriendo a los clientes que ahora estaban completamente cautivados por el drama. No está aquí para recordar viejos tiempos. Está aquí para robar. La acusación, tan absurda y venenosa, cayó como una bomba en el silencio expectante. La palabra robar flotó en el aire, contaminando la atmósfera de lujo con una sospecha sucia y pegajosa. Arturo no reaccionó, manteniendo su compostura, lo que Ricardo interpretó erróneamente como la parálisis del culpable atrapado. Para el gerente, la trampa ya se había cerrado. Mientras la atención de todos estaba clavada en el rostro impasible de Arturo, Marcos ejecutó su parte del plan con una eficiencia escalofriante. Dando un rodeo, se acercó al anciano por la espalda, fingiendo tropezar ligeramente. En ese brevísimo instante de contacto físico, sus dedos ágiles deslizaron el pesado reloj de oro en el bolsillo exterior del abrigo de Arturo. Fue un movimiento tan rápido, tan profesional, que nadie, ni siquiera Laura, que observaba con el corazón en un puño, pudo detectarlo. Marcos se enderezó, murmurando una disculpa fingida, y volvió a su posición. El cebo estaba colocado. Ricardo, que lo había visto todo por el rabillo del ojo, sintió una oleada de poder embriagadora. Tenía a su víctima justo donde la quería, indefensa, marcada y a punto de ser devorada por el sistema que él controlaba. La justicia, en su versión retorcida, estaba a punto de ser servida. «Registren a este hombre», ordenó Ricardo, su voz ahora cargada de una autoridad triunfante. Marcos, el verdugo designado, se adelantó con una expresión de falsa profesionalidad. «Señor, por favor, vacíe sus bolsillos. Tenemos motivos para creer que ha sustraído mercancía». La humillación era total. Ser tratado como un ladrón común, frente a una multitud que lo juzgaba con la mirada, era un golpe diseñado para quebrar el espíritu más fuerte. Arturo lo miró, no a Marcos, sino a Ricardo, y en sus ojos no había miedo, sino una profunda, abismal decepción. Lentamente, comenzó a sacar los pocos objetos que poseía: un pañuelo gastado, el pajarito de madera que había consolado a la niña y su vieja cartera de cuero. El bolsillo donde yacía el reloj permanecía intacto, como una tumba esperando ser profanada. La tensión era casi física, un nudo en la garganta de todos los presentes. Marcos, sin esperar más, metió su mano enguantada en el bolsillo del abrigo de Arturo y con un gesto teatral sacó el reloj de oro. Lo levantó en alto para que todos pudieran verlo, los diamantes centelleando bajo las luces como estrellas crueles. «¡Aquí está!», exclamó. Un jadeo colectivo recorrió la tienda. La prueba era irrefutable, una condena visual que no necesitaba palabras. Las miradas de los clientes cambiaron instantáneamente. La simpatía que algunos habían sentido se evaporó, reemplazada por la dura certeza de la traición. Veían a un ladrón, a un hipócrita que hablaba de dignidad mientras ocultaba un tesoro robado en sus ropas sucias. La humillación de Arturo ya no era solo una cuestión de palabras, era una sentencia pública, sellada con el brillo del oro robado. Todo parecía perdido.
su carácter destrozado sin posibilidad de reparación. Ricardo saboreó su victoria, deleitándose en la caída de su enemigo. Se acercó a Arturo, rodeándolo como un depredador que juega con su presa antes del golpe final. Su voz era un susurro venenoso, audible solo para el anciano, pero su lenguaje corporal proclamaba su triunfo a todos. «¿La dignidad no tiene precio?», siseó, citando las propias palabras de Arturo con un desprecio infinito. «Parece que la suya vale exactamente 50.000 euros. ¿Ve, anciano? Al final, todos tienen un precio. Usted, con sus delirios de grandeza, no es diferente del resto de la escoria que intenta aprovecharse de la gente decente». Cada palabra era un ácido diseñado para corroer el alma de Arturo, para hacerle dudar de su propia valía. Ricardo se sentía invencible, un dios en su templo de mármol, habiendo purgado al hereje y reafirmado su poder absoluto. Laura observaba desde la distancia, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Sentía una impotencia aplastante. Sabía, con una certeza que le dolía en el pecho, que aquel hombre era incapaz de robar. Había visto la bondad pura en sus ojos cuando consoló a la niña. Pero, ¿qué podía hacer ella? Era una simple empleada recién despedida contra la palabra del gerente y la evidencia abrumadora de un reloj robado. Su acto de compasión, ofrecer una botella de agua, parecía ahora una estupidez ingenua que, de alguna manera, había contribuido a esta catástrofe. Se sentía cómplice de una injusticia monstruosa, atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. El mundo, en ese momento, le pareció un lugar oscuro y cruel, donde la maldad siempre encontraba la manera de triunfar sobre la bondad. La multitud se había convertido en un tribunal hostil. Los murmullos que antes eran de curiosidad, ahora eran de condena. «Siempre lo supe», decía una mujer enjollada a su marido. «Tenía cara de ladrón». «Deberían encerrarlo y tirar la llave», comentaba otro, mirando a Arturo con un asco manifiesto. El anciano estaba completamente solo, rodeado por un mar de rostros que lo juzgaban, lo despreciaban y lo condenaban sin juicio. Soportó el peso de sus miradas en silencio, su espalda erguida, su rostro una máscara de calma que enfurecía aún más a Ricardo. No le daban el placer de verlo suplicar o derrumbarse. Esta dignidad inquebrantable, incluso frente a la ruina total, era la última afrenta. Ricardo necesitaba romperlo, necesitaba ver el terror en sus ojos para que su victoria fuera completa. Para dar el golpe de gracia, Ricardo sacó su propio teléfono con un gesto grandilocuente. «Ya he tenido suficiente de este circo», anunció a la multitud. «Este criminal no se saldrá con la suya. Voy a llamar a la policía ahora mismo para que vengan a arrestarlo. Que pase la noche en una celda, que es donde pertenece la gente como él». La amenaza de la cárcel, de los barrotes fríos y la humillación final pendía en el aire. Para un hombre de su edad, una acusación así, incluso si finalmente se demostrara falsa, sería una mancha imborrable, una pesadilla logística y emocional. Este era el jaque mate de Ricardo. Había acorralado al rey y estaba a punto de derribarlo de forma definitiva. La sensación de poder absoluto era tan intensa que casi lo mareaba. El hombre elegante, el sobrino de Miguel Vega que había observado todo desde la sombra, dio un paso al frente, saliendo de detrás de la columna de mármol. Su rostro era una máscara de furia helada. Había visto la trampa, la ejecución impecable y la crueldad sin límites de Ricardo. Su informe mental ya no era una evaluación, era una acusación formal. Sabía que la señal que esperaba de Arturo estaba a punto de llegar. Su mano se deslizó hacia su propio teléfono, no para llamar a la policía, sino para activar el protocolo de emergencia de la junta directiva. Estaba listo para desatar un infierno corporativo sobre Ricardo, un infierno del que no habría escapatoria. La paciencia del juez silencioso se había agotado y la hora del juicio había llegado. Justo cuando el dedo de Ricardo estaba a punto de pulsar el botón de llamada, la voz de Arturo cortó el aire, serena pero con un filo de acero. «Espere», dijo. No era una súplica, sino una orden. Todos los ojos se volvieron hacia él. El anciano acusado, el ladrón atrapado,
el hombre cuya reputación yacía hecha jirones en el suelo de mármol no parecía derrotado. Al contrario, parecía estar al mando. Una calma sobrenatural lo envolvía, una confianza que no tenía ningún sentido en esa situación desesperada. La atmósfera cambió una vez más, cargándose de una anticipación eléctrica. Nadie entendía qué podía decir o hacer, pero todos sintieron, instintivamente, que el juego estaba a punto de dar un giro final e inesperado. Arturo levantó la vista y fijó sus ojos directamente en los de Ricardo. Ignoró a los guardias, a la multitud hostil, al reloj que simbolizaba su supuesta vergüenza. Su mirada era tan intensa, tan penetrante, que Ricardo sintió un escalofrío involuntario, el primer indicio de que su victoria perfecta podría tener una falla catastrófica. La arrogancia en el rostro del gerente vaciló, reemplazada por una sombra de incertidumbre. ¿Qué podría saber este viejo? ¿Qué carta oculta podría tener? Era imposible. Lo había destruido por completo. Y sin embargo, la calma del anciano era más amenazante que cualquier grito o súplica. Lo que nadie allí imaginaba era que la llamada que Ricardo estaba a punto de hacer era, en efecto, la correcta, pero no por las razones que él creía. Tiene razón al querer hacer una llamada, continuó Arturo, su voz resonando con una autoridad que parecía venir de las mismas paredes de la tienda. Pero se equivoca de número. Hizo una pausa dramática, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. La tienda entera contuvo la respiración, pendiente de lo que diría a continuación. El destino de todos los presentes pendía de un hilo, tejido por un anciano al que habían despreciado y humillado. La humillación final de Ricardo no había sido el final de Arturo, sino el principio del fin para el propio gerente. Era el último error que necesitaba que cometiera antes de revelar la verdad. Finalmente, Arturo pronunció la frase que lo cambiaría todo. Un micro cliffhanger de esperanza en medio de la más profunda desesperación. Su mirada no se apartó de la de Ricardo, y una leve, casi imperceptible sonrisa se dibujó en sus labios. Antes de llamar a la policía, joven, le sugiero que haga una llamada mucho más importante. Dejó que la intriga creciera, que la duda envenenara la mente triunfante de Ricardo. Llame al dueño de esta empresa. Pero hágalo rápido, porque creo que él ya debe de estar de camino para hablar con usted. La frase de Arturo, llame al dueño de esta empresa, no fue un grito de desafío, sino una losa de granito que cayó sobre el pedestal de arrogancia de Ricardo. Por un instante, el gerente se quedó sin aire, su mente tratando de procesar la absurda confianza de aquel anciano. Una broma, un delirio de senilidad. En su cabeza, un torbellino de desprecio luchaba contra una nueva y helada sensación que se arrastraba por su espina dorsal. El miedo. Era un miedo irracional, ilógico, pero innegable. La calma de Arturo no era la de un loco, era la de un hombre que sostenía todas las cartas, que había permitido que su oponente se excediera en su apuesta solo para disfrutar más del momento en que revelaría su mano ganadora. Ricardo miró los ojos del anciano y por primera vez no vio a un mendigo, sino a un juez implacable. La sonrisa triunfante se congeló en su rostro, convirtiéndose en una mueca de incertidumbre. El veneno de la duda, mucho más potente que su propia malicia, comenzó a extenderse por sus venas, paralizando su siguiente movimiento. Fue entonces cuando la figura que había permanecido oculta tras la columna de mármol, el hombre del traje elegante, dio un paso definitivo hacia la luz. Su movimiento no fue brusco, sino deliberado, como el de un actor que entra en escena en el momento culminante de la obra. Se ajustó el nudo de la corbata con un gesto preciso y su rostro, hasta entonces neutral, se endureció hasta convertirse en una máscara de fría determinación. Ya no era un observador pasivo. Cada fibra de su ser emanaba una autoridad que eclipsaba por completo la del gerente. Los clientes más cercanos se apartaron instintivamente, creando un pasillo para él. Era como si un campo de fuerza invisible se hubiera activado a su alrededor. Ricardo lo vio y un nuevo terror, más específico y agudo, se apoderó de él.
No conocía a ese hombre, pero su instinto, ese mismo instinto depredador que usaba para humillar a los débiles, le gritaba ahora que se encontraba frente a un poder superior, a un eslabón mucho más alto en la cadena alimenticia del que él jamás podría aspirar a ser. Arturo vio el movimiento de Javier, el hijo de su difunto socio, y un torrente de recuerdos lo inundó. No eran imágenes de juntas directivas ni de balances financieros, sino destellos de un pasado más puro. Se vio a sí mismo y a su hermano Miguel, dos jóvenes con más sueños que dinero, sentados en un café barato, dibujando en una servilleta el logo de El Faro. Recordó la promesa que se hicieron esa noche, con las manos entrelazadas sobre la mesa pegajosa. Este lugar, Arturo, había dicho Miguel con un brillo febril en los ojos, nunca será solo una tienda. Será un refugio para la belleza, un lugar donde cada persona, rica o pobre, se sienta valorada. La dignidad será nuestro producto más importante. Ver la crueldad de Ricardo no solo había sido un insulto personal, había sido la profanación de un juramento sagrado, una traición al alma misma de su hermano. Y por eso, la justicia que se avecinaba no era una venganza, sino una restauración, un acto necesario para purificar el templo que habían construido con sus propias manos. El hombre elegante, Javier, ignoró por completo la figura paralizada de Ricardo. Su primer objetivo era otro. Con pasos firmes y decididos, cruzó el suelo de mármol y se detuvo frente a Laura, la joven empleada que había sido despedida tan brutalmente. Ella retrocedió un paso, asustada, esperando quizás otra reprimenda. Pero Javier le ofreció una sonrisa pequeña y tranquilizadora. Se inclinó ligeramente y le habló en voz baja, tan baja que nadie más pudo oírlo. «Señorita», dijo, su voz una mezcla de respeto y amabilidad. «En nombre de mi familia y de esta empresa, le pido disculpas por el trato que ha recibido. Su valentía y su compasión representan los verdaderos valores de El Faro». Luego, le entregó una tarjeta de visita de un blanco impoluto. «Por favor, no se vaya. Tendremos que hablar de su futuro aquí cuando todo esto termine». Laura lo miró, atónita, sus ojos llenos de lágrimas de confusión y una incipiente esperanza. Aquel gesto, tan público y a la vez tan íntimo, fue la primera grieta visible en el universo de Ricardo. Tras hablar con Laura, Javier se giró y comenzó a caminar hacia la zona de oficinas, un área restringida para los clientes. No caminaba con la vacilación de un extraño, sino con la familiaridad de quien conoce cada rincón de ese lugar como la palma de su mano. Al pasar junto a una empleada de mayor edad, una supervisora llamada Elena que llevaba 20 años en la empresa, la saludó por su nombre. «Buenas tardes, Elena. Espero que la familia esté bien». La mujer se quedó pálida. Sus ojos se abrieron como platos al reconocerlo. «Señor Javier», tartamudeó, haciendo una pequeña reverencia instintiva. No le esperábamos». La interacción fue breve, apenas unos segundos, pero su impacto fue devastador. La noticia se extendió como una onda expansiva entre los empleados más veteranos. No era un cliente importante, era alguien de la familia fundadora. La jerarquía de poder de la tienda acababa de implosionar, y Ricardo, que lo había visto todo, sintió que el suelo de mármol se abría bajo sus pies para tragarlo. La mente de Ricardo era un caos de pánico y negación. ¿Javier? ¿El sobrino del fundador? ¿El que vivía en el extranjero y nunca se involucraba en el día a día? Se suponía que era una leyenda, una figura fantasmal en el organigrama corporativo. ¿Qué demonios hacía aquí, presenciando su peor momento? Intentó desesperadamente encontrar una explicación lógica. Quizás era una coincidencia, una visita inesperada. Pero la forma en que había hablado con Laura, el reconocimiento de Elena, la mirada de acero que ahora sentía clavada en su nuca, no había escapatoria. Su plan perfecto, su humillación calculada, se había convertido en una trampa mortal para él mismo. Se sintió desnudo, expuesto, cada uno de sus actos crueles proyectado en una pantalla gigante para que el verdadero poder lo juzgara.
La arrogancia que había sido su armadura durante años se resquebrajó, revelando al hombre pequeño y asustado que había debajo. Arturo observaba el desmoronamiento de Ricardo sin una pizca de triunfo en su rostro, solo una profunda y amarga tristeza. No sentía placer al ver a un hombre caer, incluso a uno tan cruel como Ricardo. Veía en él el reflejo de un mal mayor, la codicia y la falta de empatía que habían comenzado a infectar la empresa que tanto amaba. Ricardo no era la enfermedad, era solo un síntoma, pero un síntoma que debía ser extirpado de forma pública y contundente para que la cura pudiera comenzar. Su mirada se cruzó con la de Javier a través de la tienda, y un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Habían hablado por teléfono esa misma mañana. «Deja que se revele tal como es», le había pedido Arturo. «Necesito saber hasta dónde ha llegado la podredumbre». Y Ricardo, en su ceguera arrogante, había superado sus peores expectativas. El juicio no era solo para él, era para el alma de El Faro. Mientras tanto, Marcos, el guardia de seguridad que había plantado el reloj, comenzaba a sudar frío. Había visto la deferencia de Elena hacia el hombre elegante, había visto la confianza desvanecerse del rostro de su jefe. Entendió, con un pánico creciente, que había apostado por el caballo perdedor de la forma más espectacular posible. Su lealtad ciega a Ricardo, que le había garantizado pequeños privilegios y un trabajo fácil, ahora se sentía como una soga alrededor de su cuello. Imaginó las consecuencias, no solo el despido, sino posibles cargos criminales por conspiración y falso testimonio. Se convirtió en una estatua de terror, sin atreverse a moverse, sin atreverse a respirar, rezando por volverse invisible. Su mente febril buscaba una salida, una forma de traicionar a Ricardo antes de que Ricardo lo arrastrara con él en su caída, pero ya era demasiado tarde. Estaba atrapado en la misma red que había ayudado a tejer. La atmósfera en la tienda se había transformado por completo. El drama ya no era sobre un mendigo ladrón, sino sobre un tirano a punto de ser destronado. Los clientes, que momentos antes murmuraban condenas contra Arturo, ahora guardaban un silencio expectante, sus teléfonos móviles en alto, grabando discretamente el espectáculo. Ya no eran un jurado, eran el público de un coliseo, esperando ver cómo el león devoraba al gladiador arrogante. La simpatía había cambiado de bando de forma tan rápida y total que era casi palpable en el aire. Ahora miraban a Arturo con una nueva luz, tratando de descifrar el misterio en su rostro sereno. Veían a Laura con admiración, la heroína inesperada de la historia, y miraban a Ricardo con un desprecio colectivo, saboreando anticipadamente la justicia poética que sentían que estaba a punto de desatarse. El poder no residía ya en el gerente, sino en la verdad que estaba a punto de ser revelada. Javier completó su silenciosa toma de control del espacio y regresó al centro de la escena. No se dirigió a Arturo ni a la multitud. Sus ojos, fríos como el hielo, se clavaron en Ricardo. Cada paso que daba hacia el gerente era como el martillazo de un juez declarando el inicio de la sesión. Ricardo retrocedió instintivamente, un movimiento patético que no pasó desapercibido para nadie. La presa se acobardaba ante el depredador. Javier se detuvo a apenas 1 metro de él, invadiendo su espacio personal, despojándolo de la última pizca de autoridad que le quedaba. El silencio era tan absoluto que el zumbido de las luces de la tienda parecía un rugido. Todos sabían que las siguientes palabras que se pronunciaran no serían un diálogo, sino una sentencia. El rostro de Ricardo era un lienzo de emociones contradictorias, ira impotente, negación desesperada y un terror abyecto que no podía ocultar. Intentó hablar, formular alguna defensa, alguna excusa, pero su boca se secó. Las palabras que antes usaba como armas, afiladas y venenosas, ahora se habían convertido en ceniza en su garganta. Se dio cuenta, con una claridad demoledora, de que no importaba lo que dijera. Su juicio ya había tenido lugar, en silencio, mientras él se deleitaba en su propia crueldad. Había sido pesado, medido y encontrado falto. El hombre que tenía delante no había venido a discutir ni a negociar.
Había venido a ejecutar una decisión que ya había sido tomada en las más altas esferas, mucho antes de que Arturo Vega cruzara las puertas de la tienda disfrazado de mendigo. La tensión alcanzó su punto álgido. Laura observaba, con el corazón latiéndole en la garganta, sintiendo que estaba atrapada en un sueño. Arturo permanecía inmóvil, su misión como catalizador cumplida, dejando que la siguiente fase se desarrollara. La multitud contenía la respiración, unida en una anticipación colectiva. El destino de Ricardo Jiménez pendía de un hilo, y el hombre que sostenía las tijeras estaba de pie frente a él, listo para cortar. Javier no levantó la voz, no necesitaba hacerlo. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron tranquilas, casi conversacionales, pero cada sílaba llevaba el peso de un mazo de juez. Lo que nadie allí imaginaba era que la revelación no solo destruiría a Ricardo, sino que cambiaría la historia de El Faro para siempre. Señor Jiménez, comenzó Javier, y el uso del apellido formal fue más insultante que cualquier grito. ¿Podría explicarme por qué el reloj personal de mi tío, Arturo Vega, el cofundador de esta empresa, está en el suelo en lugar de en su muñeca? La pregunta no fue una pregunta, fue una bomba atómica. Dejó caer el nombre Arturo Vega con una naturalidad devastadora, conectando al anciano humillado directamente con el panteón de la empresa. No reveló su propia identidad, no aún. Primero, le dio a Ricardo la oportunidad de hundirse por completo, de enredarse en sus propias mentiras frente al hombre al que acababa de acusar de robo, que ahora era revelado no solo como inocente, sino como el dueño de todo lo que le rodeaba. La mente de Ricardo se partió en dos. Arturo ¿Vega? ¿El cofundador? El nombre resonó en su cráneo como una campana fúnebre. Miró al anciano, al mendigo, al ladrón, y las piezas encajaron con una violencia que le robó el aliento. El recuerdo de su hermano, la historia de la servilleta, la frase sobre la dignidad, todo eran pistas, migas de pan que su arrogancia le había impedido ver. Se dio cuenta de que no había estado humillando a un indigente, había estado escupiendo en la cara de una leyenda viviente, del hombre que, literalmente, había construido las paredes que ahora lo aprisionaban. El terror se transformó en una desesperación pura y sin adulterar. No había salida, no había excusa. Su mundo no se estaba desmoronando, ya se había convertido en polvo. Finalmente, con la soga de la verdad apretando su cuello, Ricardo se giró lentamente para encarar a Arturo. Su rostro era una máscara de horror y súplica. «Usted», susurró, la palabra apenas un hilo de voz. «Usted es...» No pudo terminar la frase. El peso de su propia estupidez, de su crueldad gratuita, lo aplastó. Había tenido la oportunidad de mostrar compasión, de ser decente, de honrar el legado de la empresa que le pagaba el sueldo. En cambio, había elegido la tiranía y la humillación, y lo había hecho frente al único hombre en el mundo que tenía el poder absoluto de borrarlo de la existencia con una sola palabra. La trampa no la había puesto Arturo, la había construido él mismo, pieza por pieza, con cada palabra de desprecio y cada gesto de arrogancia. Y ahora acababa de pisar el mecanismo que la activaba. El momento de la confrontación pública y la inversión de estatus no era inminente, ya había comenzado. La revelación cayó sobre la tienda con el peso de una avalancha, un estruendo silencioso que destrozó la realidad. Arturo Vega, el cofundador. El nombre, la leyenda, el fantasma que habitaba los cimientos de la empresa, ahora tenía el rostro de un anciano con ropas raídas. En la mente de Ricardo, el universo se plegó sobre sí mismo. El suelo de mármol pulido se convirtió en un abismo sin fondo, y él caía en una espiral de terror y humillación. Cada palabra cruel que había pronunciado, cada gesto de desprecio, cada ápice de su arrogancia se repetía en su cabeza como un eco infernal, no como actos de poder, sino como los torpes martillazos con los que había sellado su propio ataúd. El sudor frío perlaba su frente. Su traje de diseño se sentía de repente como una camisa de fuerza. Intentó tragar,
pero su garganta era un desierto de pánico. Había humillado a un dios en su propio templo, sin saber que cada una de sus blasfemias estaba siendo grabada en piedra. Javier no le concedió ni un segundo de respiro. Avanzó otro paso, su presencia llenando el vacío que la cobardía de Ricardo había dejado. Su voz, aún tranquila, adquirió un filo cortante, preciso y letal. No le he preguntado... Sí, es el reloj de mi tío, señor Jiménez. Le he preguntado por qué una pieza de la historia de esta empresa, un regalo que mi padre le hizo el día de la inauguración, está tirado en el suelo como si fuera basura. Hizo una pausa, dejando que la acusación se hundiera. Y ya que estamos, explíqueme también por qué una empleada que defiende los valores fundacionales de esta compañía ha sido despedida, mientras un guardia de seguridad participa activamente en una farsa para incriminar a un hombre inocente. Cada pregunta era un clavo más en el ataúd de Ricardo, una demostración pública de que él, Javier, lo había visto todo, lo sabía todo, y no había lugar para la mentira. Arturo, viendo la completa desintegración del hombre que tenía delante, sintió una oleada de profunda tristeza. La victoria no le sabía a nada. Se acercó lentamente, su figura ahora imbuida de una autoridad patriarcal que empequeñecía a todos a su alrededor. Mi hermano Miguel y yo no construimos este imperio para que tiranos de poca monta como usted lo convirtieran en su feudo personal, dijo Arturo, su voz resonando con el peso de décadas de trabajo y sueños. Construimos el faro para que fuera un símbolo de excelencia y sobre todo de respeto. Usted ha tomado nuestro sueño y lo ha manchado con su arrogancia y su crueldad. No solo me ha insultado a mí, ha escupido sobre la memoria de mi hermano, sobre el trabajo de miles de empleados honestos y sobre cada cliente que ha confiado en nosotros. Su condena no era la de un jefe, era la de un padre decepcionado, un golpe moral del que Ricardo jamás se recuperaría. La multitud, antes un mero conjunto de espectadores, se había convertido en un jurado activo y voraz. Los teléfonos móviles, que antes grababan con disimulo, ahora se alzaban sin pudor, sus lentes como los ojos de un insecto compuesto, insaciables, capturando cada matiz de la caída de Ricardo. Los susurros se habían transformado en murmullos audibles de condena. «Es Arturo Vega. Lo ha intentado robar el propio gerente. ¡Qué vergüenza!». La humillación de Ricardo ya no era personal. Era un espectáculo viral, una marca de infamia que lo perseguiría mucho después de que abandonara la tienda. Sentía el peso de cientos de miradas, no solo de los presentes, sino de los miles que verían esos vídeos, juzgándolo, despreciándolo, convirtiéndolo en un meme de la arrogancia castigada. Su reputación, cuidadosamente construida, se había evaporado en un instante de justicia poética. Roto y acorralado, Ricardo se volvió hacia Arturo, su rostro una máscara patética de súplica. Señor Vega», tartamudeó, las palabras tropezando en su boca seca. «Es un malentendido, un terrible, terrible error. Yo no sabía. Si me lo hubiera dicho. Por favor, le ruego que me perdone». Su intento de disculpa era tan hueco, tan evidentemente motivado por el pánico a las consecuencias, que solo sirvió para avivar el desprecio colectivo. No pedía perdón por sus actos, sino por haber sido descubierto. En su mente, todavía se veía a sí mismo como la víctima de una prueba injusta, incapaz de comprender que la prueba no era la situación, sino el carácter que había demostrado tener, un carácter podrido hasta la médula que ahora quedaba expuesto a la luz cruda y despiadada de la verdad. «El perdón no está en mi mano dárselo», intervino Javier, su voz glacial cortando el patético lamento de Ricardo. Y saber quién era no habría cambiado nada, solo le habría hecho ser un hipócrita más eficiente. Se acercó a él, su mirada tan intensa que Ricardo retrocedió un paso. «Usted no ha cometido un error, señor Jiménez. Usted ha revelado quién es. Ha humillado a un anciano por puro placer. Ha despedido a una empleada valiente por un acto de compasión. Y ha orquestado un intento de incriminación, un delito, para cubrir su propia inseguridad. Usted no es un gerente».
Es un veneno que ha estado infectando esta compañía desde dentro. La disección de sus crímenes fue tan brutal y precisa que a Ricardo no le quedó ni un ápice de dignidad al que aferrarse. Estaba desnudo, expuesto como el monstruo que realmente era. Desde la distancia, Laura observaba la escena como si estuviera viendo una película. El shock inicial había dado paso a una sensación de vindicación tan abrumadora que le costaba mantenerse en pie. Cada palabra de Javier era un bálsamo para la herida de su humillación. No estaba loca. No había sido ingenua. Había hecho lo correcto, y el universo, de una forma espectacular e improbable, se lo estaba confirmando. Vio el rostro descompuesto de Ricardo, el hombre que la había despedido con tanto desprecio, ahora reducido a un suplicante patético, y no sintió alegría, sino una extraña paz. La justicia, a veces, no era un concepto abstracto, sino algo tangible, algo que se podía ver y oír, y en ese momento sonaba como la voz firme de Javier Vega y se veía como la caída de un tirano. La mirada de Javier se desvió entonces hacia el guardia de seguridad, Marcos, que había permanecido congelado por el pánico. «Y en cuanto a usted», dijo Javier, su voz bajando un tono, volviéndose aún más amenazante. «Su lealtad a un hombre corrupto le ha convertido en cómplice de un delito. Entregue su placa. Está despedido. Y considere esto un acto de clemencia, porque mi tío y yo podríamos presentar cargos por conspiración y falso testimonio. Le sugiero que desaparezca de nuestra vista y reflexione sobre las elecciones que ha tomado». Marcos, pálido como un fantasma, se arrancó la placa del uniforme con manos temblorosas y la dejó caer al suelo. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y huyó, empujando a algunos clientes en su desesperada carrera hacia la salida, un cobarde abandonando el barco que él mismo había ayudado a hundir. Con los cómplices apartados, Javier se centró de nuevo en el arquitecto de la debacle. La sentencia final llegó, no con un grito, sino con una calma devastadora. Ricardo Jiménez. Pronunció su nombre completo como si leyera un obituario. «En mi calidad de director de operaciones y en nombre de la junta directiva y de su presidente, mi tío Arturo Vega, está usted despedido, de forma fulminante y por causa justificada. Su contrato queda rescindido con efecto inmediato. El equipo legal de El Faro se pondrá en contacto con usted para discutir las acciones que tomaremos por el intento de difamación e incriminación. No recibirá indemnización. No recibirá una carta de recomendación. Solo recibirá el desprecio que tan diligentemente se ha ganado». Cada frase era un martillazo, demoliendo sistemáticamente los pilares de la vida profesional de Ricardo. La derrota de Ricardo fue absoluta. Ya no era un gerente, ni siquiera un empleado. Era un paria, un espectro en el lugar que había sido su reino. Su rostro, antes una máscara de poder, ahora estaba vacío, desprovisto de toda emoción, salvo una desesperación hueca. Vio su futuro desmoronarse en un instante, la reputación destruida, la carrera en ruinas, la vergüenza pública que lo seguiría a donde fuera. Los vídeos de su caída inundarían internet antes de que llegara a casa. Se había convertido en un ejemplo, una fábula moderna sobre la arrogancia castigada, y ese sería su único y miserable legado. El traje caro que vestía ya no simbolizaba el éxito, sino el disfraz de un fracasado. Era un rey desnudo en medio de una multitud que finalmente había visto la verdad. En un gesto cargado de simbolismo, Arturo se agachó con la misma lentitud con la que se había arrodillado para consolar a la niña. Ignorando por completo la figura rota de Ricardo, recogió el reloj de oro del suelo. El metal estaba frío al tacto. Con una calma deliberada, lo limpió con la manga de su abrigo raído y se lo abrochó en la muñeca. El reloj, que había sido un arma en manos de Ricardo, volvió a ser lo que siempre fue, un recuerdo, un símbolo del amor de un hermano. Al volver a colocarlo en su lugar, Arturo no solo reclamaba su propiedad, sino que restauraba el orden del universo. Era un acto final de poder, realizado sin una sola palabra, que demostraba que Ricardo ya no existía para él. Era menos que nada,
una mota de polvo en la historia de El Faro. El silencio de la multitud se rompió por un sonido inesperado, un aplauso. Comenzó con una sola persona, la madre de la niña a la que Arturo había ayudado, y rápidamente se extendió por toda la tienda. No era un aplauso educado, sino una ovación catártica, un rugido de aprobación por la justicia que acababan de presenciar. Aplaudían la valentía de Laura, la autoridad de Javier y, sobre todo, la dignidad inquebrantable de Arturo Vega. Para Ricardo, cada aplauso era como una bofetada, una confirmación sonora de su humillación total. El mismo público que él había intentado manipular contra Arturo ahora celebraba su caída, convirtiéndose en el coro de su tragedia personal. La inversión de poder era completa, pública y absolutamente aplastante. Javier esperó a que los aplausos amainaran y luego se dirigió a los clientes y empleados, su voz ahora la de un líder que restaura el orden tras la batalla. En nombre de El Faro, les pido disculpas por este vergonzoso espectáculo. Lo que han presenciado hoy es una traición a todo lo que representamos. Les aseguro que se tomarán medidas para garantizar que el respeto y la dignidad vuelvan a ser la piedra angular de esta empresa, como mi padre y mi tío siempre quisieron. Su discurso era una promesa, una reafirmación de los valores que Ricardo había intentado destruir. No solo había castigado al culpable, sino que estaba sentando las bases para la reconstrucción, convirtiendo un desastre en una oportunidad para purificar y fortalecer el alma de la compañía. Finalmente, Javier se giró una última vez hacia el espectro de Ricardo. Ya no había ira en su voz, solo un cansancio frío y definitivo. Levantó un brazo y señaló inequívocamente hacia la puerta de salida. «Ahora, váyase», ordenó, su voz sin dejar lugar a réplica. Ha contaminado este lugar con su presencia durante demasiado tiempo. Recoja lo que quede de su dignidad y no vuelva a pisar una propiedad de El Faro en su vida. Está usted vetado de por vida. La orden de destierro fue el golpe de gracia, la expulsión final del paraíso que él mismo había corrompido. Era una humillación más profunda que el despido, una aniquilación social completa. El paseo de la vergüenza de Ricardo fue un suplicio en cámara lenta. Cada paso que daba hacia la salida parecía durar una eternidad. No se atrevía a levantar la vista, pero sentía cada par de ojos clavados en él, cada teléfono grabando su retirada. El silencio había vuelto, pero ahora era un silencio pesado, acusador. Las puertas automáticas que horas antes le habían dado la bienvenida como un rey, ahora se abrían para expulsarlo como a un leproso. Cuando cruzó el umbral y la luz del exterior lo golpeó, no sintió alivio, sino el frío vacío de un futuro en ruinas. Detrás de él, las puertas se cerraron con un siseo suave, sellando su destino y borrándolo de la historia de El Faro para siempre. Dentro de la tienda, Arturo miró a su sobrino y asintió levemente, una comunicación silenciosa de deber cumplido. No había alegría en su rostro, solo la sombría satisfacción de haber extirpado un cáncer. La batalla había terminado, pero la guerra para restaurar el alma de su empresa apenas comenzaba. Miró a Laura, cuyo rostro aún reflejaba una mezcla de shock y esperanza, y supo por dónde empezar. El mal había sido castigado de forma espectacular, pero la verdadera victoria residiría en asegurarse de que la bondad, a partir de ese día, fuera recompensada con la misma contundencia. La dramática inversión de estatus había concluido, dejando un camino de destrucción para el villano y un nuevo amanecer lleno de promesas para los héroes. Con la salida ignominiosa de Ricardo, un silencio cargado de significado se apoderó de la tienda. Era como si el aire mismo, antes viciado por la tensión y la crueldad, hubiera sido purificado. El eco del portazo final de su carrera se desvaneció, reemplazado por un suspiro colectivo de alivio y vindicación. Los clientes bajaron sus teléfonos, no porque el espectáculo hubiera terminado, sino porque la justicia que habían anhelado se había manifestado de una forma tan completa y catártica que grabarla ya no parecía necesario. Era una memoria que se había grabado a fuego en el alma de todos los presentes.
El aplauso anterior había sido para la caída de un villano, pero el silencio que siguió fue un homenaje a la restauración del orden, a la tranquila y poderosa reafirmación de que a veces, en un mundo que parece favorecer a los crueles, la bondad puede, y de hecho lo hace, prevalecer de la manera más espectacular. La tienda de El Faro ya no era un escenario de humillación, sino una catedral donde se acababa de celebrar la liturgia de la justicia divina. Arturo Vega no saboreó la victoria. En su corazón no había espacio para el júbilo vengativo, solo para una profunda y melancólica reflexión. Su mirada recorrió el vasto espacio, deteniéndose en los detalles que él y Miguel habían soñado febrilmente tantas décadas atrás. Vio el brillo del mármol no como un símbolo de riqueza, sino como el lienzo de un sueño que casi se había convertido en pesadilla. La caída de Ricardo no era una fuente de placer, sino la dolorosa amputación de un miembro enfermo que amenazaba con gangrenar todo el cuerpo de su legado. Sintió el peso de su promesa a Miguel, una promesa de mantener El Faro como un refugio de dignidad. Había permitido que la podredumbre creciera bajo su vigilancia ausente, y el espectáculo de aquel día era tanto un juicio para Ricardo como un amargo despertar para él mismo. La verdadera tarea, la de sanar y reconstruir, apenas comenzaba, y requeriría mucho más que un acto de justicia pública. Requeriría una dedicación renovada al alma de la empresa. Javier se acercó a su tío, su rostro perdiendo la dureza del ejecutor para revelar el afecto y el respeto del sobrino. Colocó una mano reconfortante en el hombro de Arturo, un gesto que hablaba de una historia compartida de pérdida y responsabilidad. Lo siento, tío. Siento que hayas tenido que pasar por esto para demostrar lo que ya sabíamos, dijo en voz baja, pero con una claridad que varios empleados cercanos pudieron oír. Arturo le devolvió una mirada cansada pero firme. Era necesario, Javier. No para mí, sino para ellos. Su cabeza señaló sutilmente a los empleados que observaban con una mezcla de miedo y esperanza. Necesitaban ver que los cimientos de esta casa siguen siendo sólidos, que los monstruos no son los dueños del castillo. Su intercambio no fue solo una conversación familiar. Fue una transferencia simbólica de poder y propósito. Una declaración pública de que la vieja guardia, con sus valores intactos, había regresado para reclamar su reino y proteger a su gente. En medio de este nuevo orden, Laura permanecía como una estatua de sal, el epicentro inmóvil de un terremoto emocional. Todavía aferraba la botella de agua, ahora un símbolo sagrado de su decisión que lo había cambiado todo. Su mente era un torbellino de incredulidad. Hacía apenas unos minutos, era una desempleada humillada, su futuro profesional hecho añicos por un acto de simple decencia. Ahora, el cofundador de la empresa y el director de operaciones estaban reorganizando el universo a su alrededor. El miedo a las represalias se había transformado en un vértigo de posibilidades imposibles. ¿Era real? ¿O era una alucinación febril, un sueño del que despertaría en cualquier momento para enfrentarse a la cruda realidad de buscar un nuevo trabajo? Miró a Arturo, no como un indigente ni como un magnate, sino como una figura casi mítica, un deus ex machina que había descendido para reescribir su destino. Sentía el peso de todas las miradas sobre ella, y por primera vez en su vida no se sintió pequeña, sino vista. Con la solemnidad de un rey acercándose a un caballero leal, Arturo caminó a través del espacio que la multitud le abría. Cada uno de sus pasos sobre el mármol resonaba con una autoridad tranquila y definitiva. Se detuvo frente a Laura, cuya respiración se había quedado atrapada en su pecho. La diferencia entre ellos era abismal, el anciano legendario y la joven empleada anónima. Sin embargo, en los ojos de Arturo no había condescendencia, sino un profundo y genuino respeto. Vio en ella no a una subordinada, sino a la encarnación viviente de la filosofía que él y su hermano habían intentado infundir en cada ladrillo de ese edificio. Vio el coraje de hacer lo correcto frente a la tiranía, la compasión que no calculaba el coste personal. Antes de pronunciar una sola palabra, su mirada ya le había comunicado a Laura que su pequeño acto de bondad no había pasado desapercibido.
Había sido un faro en la oscuridad que había guiado a la justicia hasta ese mismo lugar. «Tu nombre es Laura, ¿verdad?», preguntó Arturo, su voz ahora suave y paternal, pero lo suficientemente alta para que todos los presentes la oyeran. Laura, incapaz de hablar, solo pudo asentir, con los ojos llenos de lágrimas que amenazaban con desbordarse. «Laura», continuó Arturo, saboreando el nombre. «Hoy, cuando todos los demás eligieron el silencio o el desprecio, tú elegiste la bondad. Me ofreciste agua cuando tu jefe me ofrecía insultos. Defendiste la dignidad cuando él intentaba destruirla. No defendiste a un mendigo, defendiste el alma de El Faro». Hizo una pausa dramática, su mirada recorriendo a los otros empleados. «Esta empresa no necesita gerentes que sepan de números, pero no de humanidad. Necesita líderes, necesita corazones como el tuyo». Entonces, pronunció las palabras que sellarían la nueva era. «A partir de este momento, Laura, usted es la nueva gerente general de esta tienda». La declaración fue como un relámpago que iluminó el rostro de Laura. El shock fue tan intenso que se tambaleó ligeramente, y Javier, anticipándolo, se acercó para sostenerla suavemente del brazo. Las lágrimas finalmente rompieron la presa de sus ojos, pero no eran de tristeza ni de miedo, sino de una gratitud tan pura y abrumadora que le robó el aliento. Intentó articular una frase, un agradecimiento, pero de su boca solo salió un sollozo ahogado. Miró a Arturo, este ángel guardián disfrazado, y en su mirada estaba toda la elocuencia que sus labios no podían formar. Un agradecimiento que venía del alma, una promesa silenciosa de honrar la fe que había depositado en ella. Su recompensa no fue solo una promoción, fue la validación de su esencia, la confirmación de que su brújula moral, que la había llevado al borde del abismo profesional, en realidad apuntaba hacia las estrellas. La reacción de la multitud fue instantánea y atronadora. Un segundo aplauso estalló en la tienda, mucho más fuerte y emotivo que el primero. Ya no celebraban la derrota de un tirano, sino la coronación de una heroína. La gente sonreía, algunos incluso vitoreaban. Los empleados, que momentos antes temían por sus propios puestos de trabajo, ahora aplaudían con un fervor renovado, viendo en el ascenso de Laura una promesa para su propio futuro. La promesa de un liderazgo justo y compasivo. La madre a la que Arturo había ayudado abrazó a su hija, explicándole en susurros que estaban presenciando algo maravilloso, una lección de vida que ningún libro podría enseñar. La atmósfera de la tienda se había transformado por completo de un tribunal a una celebración, un testimonio vibrante de que la virtud, cuando se recompensa públicamente, tiene el poder de inspirar y unir a todos. Javier dio un paso al frente, levantando una mano para calmar los aplausos y añadir el sello de la formalidad a la decisión de su tío. «Que nadie piense que esto es un gesto impulsivo», declaró con voz firme y clara. «La señorita Laura ha demostrado hoy más capacidad de liderazgo, integridad y alineación con los valores de nuestra marca que el señor Jiménez en todos sus años de servicio. Su contrato de gerente será redactado esta misma tarde, con un salario acorde a sus nuevas responsabilidades y con plena autoridad para reestructurar su equipo como considere necesario para restaurar la moral y la excelencia en esta tienda». Sus palabras no dejaron lugar a dudas. La recompensa de Laura no era un regalo simbólico, sino un nombramiento de poder real y tangible. Era la justicia no solo poética, sino también práctica, asegurando que el cambio no fuera temporal, sino duradero y estructural. Con el futuro inmediato de la tienda asegurado, Arturo se dirigió a los demás empleados, que lo miraban con una reverencia recién descubierta. «Quiero que todos aquí entiendan el mensaje de hoy», dijo, su voz resonando con una autoridad patriarcal. «El Faro no es solo un negocio, es una familia, y en esta familia, la crueldad y la arrogancia no tienen cabida. A partir de hoy, la empatía no será una debilidad, sino un requisito. La integridad no será una opción, sino el estándar. Escuchen a nuestros clientes, cuiden de sus compañeros y recuerden siempre que la dignidad de cada persona que cruza estas puertas es nuestro activo más valioso. Trabajen con Laura, apóyenla,
y juntos devolveremos a esta tienda el brillo que mi hermano y yo soñamos para ella. Su discurso no fue una amenaza, sino una invitación, un llamado a una misión compartida que llenó a los empleados de un nuevo sentido de propósito y orgullo. Mientras una nueva era de esperanza amanecía dentro de El Faro, la noche más oscura comenzaba para Ricardo. Su huida no lo llevó a la seguridad, sino al vacío. Antes de que pudiera llegar a su coche de lujo, su teléfono ya vibraba con notificaciones de redes sociales. Los vídeos de su humillación, grabados desde múltiples ángulos, ya eran virales, etiquetados con hashtags como Villa Gerente Tirano y La Justicia del Mendigo. Su nombre y su rostro estaban en todas partes, no como un símbolo de éxito, sino como una caricatura de la arrogancia castigada. Perdió más que un trabajo, perdió su identidad. Ninguna empresa de prestigio lo contrataría jamás. Se convirtió en un paria social, una anécdota que la gente contaría en las cenas para reírse de la desgracia de un hombre que lo tenía todo y lo perdió por no poder mostrar un ápice de compasión a un anciano. Su castigo no terminó al salir de la tienda. Apenas había comenzado y sería una cadena perpetua de vergüenza digital. La historia que acabamos de presenciar, la caída de Ricardo y el ascenso de Laura, es mucho más que un simple drama en una tienda de lujo. Es una fábula moderna, un espejo que refleja una verdad eterna sobre la condición humana. Nos enseña, de la forma más cruda y directa, que la verdadera medida de una persona no se encuentra en la impecabilidad de su traje, en el poder de su cargo o en la riqueza de su cuenta bancaria. Todas esas son fachadas, disfraces que pueden ocultar un vacío interior. El verdadero valor, la esencia indestructible de un ser humano, reside en su carácter, en la compasión que muestra a los más vulnerables y en la humildad que mantiene incluso cuando ostenta el poder. Ricardo construyó su identidad sobre un castillo de arena de arrogancia y bastó un soplo de verdad para que todo se derrumbara. Esta historia nos obliga a confrontar el prejuicio que todos llevamos dentro. Nos recuerda que juzgar un libro por su cubierta no es solo un cliché, es un error peligroso que puede llevarnos a cometer injusticias devastadoras. Arturo Vega ocultó su realeza bajo harapos, no para engañar, sino para buscar la verdad. Quería descubrir si el imperio que había construido todavía tenía alma, o si se había convertido en una cáscara dorada y hueca. Y lo que descubrió es una lección para todos nosotros. La bondad y la crueldad no entienden de clases sociales. Se encuentran en el corazón y se revelan no en los momentos de triunfo, sino en la forma en que tratamos a aquellos de quienes creemos no necesitar nada. La prueba de carácter más importante de nuestra vida a menudo nos la pone la persona que menos esperamos. Ahora pregúntate a ti mismo con honestidad. ¿Cuántas veces has formado una opinión sobre alguien basándote únicamente en su apariencia? ¿Cuántas veces has pasado de largo, ignorando a alguien que parecía no tener nada que ofrecerte? Y, por otro lado, ¿cuántas veces te has sentido tú invisible, juzgado injustamente, tu verdadero valor oculto tras una fachada que no te representa? La historia de Arturo es un poderoso recordatorio de que cada persona que encontramos es un universo de experiencias, un rey o una reina en potencia esperando ser tratado con la dignidad que merece. Y la historia de Laura es un faro de esperanza que nos demuestra que un solo acto de bondad, por pequeño que parezca, puede tener el poder de cambiar el mundo, o al menos un pequeño rincón de él. Recordemos siempre que la arrogancia es un veneno que primero infecta al que la alberga. Construye muros donde debería haber puentes y nos ciega a la humanidad compartida que nos une a todos. La humildad, por otro lado, es la llave maestra que abre todas las puertas, la del respeto, la de la conexión y, en última instancia, la de la verdadera grandeza. Que la caída de Ricardo sea una advertencia y el triunfo de Laura una inspiración. En el gran teatro de la vida, los papeles pueden invertirse en un instante, y al final, la única riqueza que realmente conservaremos será la bondad que hayamos sembrado en el corazón de los demás. El bien siempre triunfa sobre el mal. A veces no tan rápido como quisiéramos, pero cuando lo hace, su victoria es absoluta y resplandeciente.
Si esta historia ha tocado tu corazón y crees firmemente que la bondad es el mayor superpoder, por favor, demuéstralo dándole a me gusta. Comparte este video para que su importante mensaje de humildad y justicia llegue a todas las personas que lo necesiten, y suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias que te inspirarán y te harán reflexionar. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Laura? ¿Te habrías atrevido a desafiar a tu jefe para defender a un extraño? Déjanos tu valiente respuesta en los comentarios.